Amén. Bueno, pues ya listos a compartir la palabra del Señor. Hoy es una enorme bendición que a lo largo o alrededor de todo el mundo, por así más o menos, o citarlo más bien, están celebrando o estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo en esta fiesta se hizo presente. Empieza el tiempo del Espíritu Santo. Lo traslado de la siguiente manera: es como una carrera de relevos donde le inició el Padre. Los tres estaban presentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el primer tiempo podemos ver cómo el Padre estaba, ahí estaba también el Hijo, ahí también él estaba el Espíritu Santo. Pasó la estafeta al Hijo y vino a cumplir ese hermoso propósito de salvarnos, de salvación, perdón de pecado, vida eterna. Y acabó ese tiempo, acompañó ese tiempo junto con el Espíritu Santo que estaba haciendo ese relevo. Y ahora del Espíritu Santo desde esa manifestación poderosa en el día del Pentecostés, y en el cual hoy queremos compartirle. Mire que esta palabra, este día, esta fiesta, esta celebración del Pentecostés también es conocida como la fiesta de las semanas. Y esta fiesta era la conclusión de la siega, en donde ya el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel ya había recolectado toda la cosecha, iba ya a entregar las primicias. Habría celebraciones en los judíos muy importantes. Esta era una de ellas, la fiesta del Pentecostés. Ya estaba la siega acumulada, y venían y entregaban esa primicia. Entonces, en esa primicia hoy vamos a compartirle a usted por qué específicamente el Espíritu Santo llegó en ese día, en el día del Pentecostés. Era un día en donde eran esas primicias. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el cual estaban reunidos los discípulos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Eran 120, ¿verdad? Los cuales estaban esperando esa hermosa promesa de parte del Padre, y ahí estaban reunidos, orando, alabando, glorificando a Dios. Y de repente vino en esa fiesta, en la fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y cayó sobre de ellos, embestiéndolos del poder de lo alto, y finalmente fueron esos 120. Después fue que Pedro se levantó con autoridad y pudo compartir con denuedo, con el poder lleno del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Y mi amado hermano, tan solo 3,000 gentes en ese momento se convirtieron. La primicia fueron 120, el resultado fue una cosecha de almas de 3,000 gentes en el primer discurso de una persona que fue embestida del poder de lo alto. Y hoy quiero compartirte de ese hermoso poder, de esa hermosa persona, la persona del Espíritu Santo, que es en esos tiempos, es también para nuestros tiempos. Y como yo le dije, es en la carrera que Él está corriendo. El Espíritu Santo que nos ayuda, que nos ha dado el Padre, que nos los prometió el Hijo enviárnoslos, y que gracias a Él ya está con nosotros. Y vamos a Lucas capítulo 24 para comenzar este tiempo de enseñanza. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Eso es lo que estábamos o tenemos que hacer, predicar el nombre de Jesucristo, el cual nos lleva a ese arrepentimiento, el cual perdona nuestros pecados. Y dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vuelvo a repetir, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Yo quiero hacer un poco de introducción a estos pasajes en cual usted muchas de las veces lo hemos leído. El Evangelio de Lucas nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, a pagar nuestras culpas. Incluso nuestras maldiciones fueron sobre él. Y por medio de su llaga, nosotros hemos sido sanados, hemos sido perdonados. Y los discípulos pudieron ver la muerte de su maestro, la muerte del maestro Jesucristo. Y finalmente vieron cómo le azotaron, cómo le inculparon, cómo ahí él llevó ese castigo. Dice la palabra de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Los discípulos estaban viendo, estaban siendo testigos de lo que había sido predicado. El maestro le había dicho, y todo esto sucede, acontece a causa de lo que dijo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, para que se cumpliese. Entonces los discípulos estaban siendo testigos de todas esas profecías que se habían anunciado del Señor Jesucristo. Lo vieron andar con ellos, lo vieron hacer grandes milagros, lo vieron hacer grandes prodigios, pero también lo vieron ser muerto. Y también lo vieron que resucitó con poder y gran gloria. Y entonces ve usted donde se le aparece ya a los discípulos. Y él les dijo, perdón, es necesario que el Cristo padeciese. Era necesario haber padecido todas estas cosas que ustedes vieron, pero que también resucitase al tercer día. Dice ahí, y que predicase en su nombre arrepentimiento y perdón. Ahora, yo quiero trasladárselo porque es muy fácil leerlo, pero vamos al contexto de esta historia. Ellos vieron cómo a causa de anunciar que él era hijo de Dios, él padeció. Y ahora los estaba llamando a que ellos predicasen en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Yo no sé usted, si en ese momento yo hubiera visto padecer al maestro, véase en el caso de Pedro, si solamente cuando vio que ellos lo apresaron, tuvo miedo, lo negó y otros tantos huyeron. Ahora, mi amado hermano, usted imagínase cuando le digan, ahora vas a tener que predicar que solamente en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Tremendo, ¿no? Pero dice ahí, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y quiero llevarle esta parte en donde finalmente cuando uno es un testigo presencial, uno tiene en un juicio, uno tiene miedo de declarar o decir. Y más cuando ve que la otra persona es fuerte, rica, es poderosa, porque dice, me va a hacer un daño. Usted oyó de la justicia que dice, tranquilo, usted va a ser un testigo, es un testigo muy importante. Y por lo tanto, porque usted es un testigo protegido, es la promesa de Dios. Dice, ustedes van a predicar en mi nombre, van a decir que solamente en mi nombre hay arrepentimiento y perdón y me serán testigos, pero van a ser testigos protegidos. Yo voy a protegerlos, yo voy a cuidarlos, yo voy a estar con ustedes. Esa es la hermosa promesa de Dios, porque dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. No estáis solos. Tú vas a compartir de la palabra del Señor, pero no estás solo. Yo te voy a proteger. ¿Cómo te voy a proteger? Con esta promesa del Padre. Y aquí quiero comenzar. Esta palabra promesa significa
en el griego evangelia. Y dice que esta palabra de promesa significa seguridad divina de algo bueno. Entonces le está diciendo, ustedes van a predicar, ustedes van a ir, ustedes van a ser mis testigos, van a declarar todas las cosas que ustedes vieron y oyeron, y entonces voy a darles esa seguridad, no la seguridad divina de que algo bueno va a venir. La promesa. La promesa es anunciar, tiene otra traducción. Así que dice, hay una promesa de qué? De anunciar. Y dice este significado que también es dedicarse a algo. Ustedes van a dejar sus labores como lo vimos que eran los discípulos y como usted lo vio en el Evangelio que cuando Jesucristo murió muchos volvieron a nuevamente a ser pescadores, a su oficio antiguo, pero le dijo, no, 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 ustedes se van a dedicar a ser mis testigos. Esa promesa, esa seguridad divina de que van a tener mi protección, ustedes van a dedicarse a algo. ¿A qué se van a dedicar? A predicar de mi palabra. Esa es esa promesa. Y es afirmar algo con respecto a uno mismo. Esta promesa, la promesa de que vendría el Espíritu Santo vida de los discípulos, sobre la vida de la iglesia, es para afirmar algo con respecto a uno mismo. Pastor, no sé si nací para ser cristiano. No, no, tú necesitas al Espíritu de Dios para que te afirme finalmente lo que Dios ya te anunció. Muchas de las veces cuando vienen los problemas, las dificultades, nuestros pies no se afirman. ¿Sabe por qué? Porque no hemos buscado la presencia del Espíritu Santo, no hemos sido embestidos de ese poder de lo alto. La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas es para afirmar algo con respecto a uno mismo. Yo te llamé, yo te escogí, mío eres tú. Esa es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos afirma a algo con respecto a uno mismo. Compartíamos con algunas personas hace algunos días y el camino del evangelio no es fácil. Incluso con mi esposa compartía y me dice, ¿cómo tú lo haces? No es en mis fuerzas, sino que es gracias a que tengo a la persona del Espíritu Santo en mi vida que me afirma lo que soy y para lo que he sido llamado. Finalmente Él afirma lo que yo soy. Cuando llegué al evangelio, desde un principio me declaraban, me anunciaban el ser pastor. Y muchas de las veces decía, yo, pastor, no. Pero cuando decía una de las preguntas que todavía tengo en mi mente, y me decía mi esposa, ¿y tú crees que eres pastor? ¿O por qué dicen? ¿O en qué se basan? ¿O tú te sientes pastor o qué? No sabía yo expresarlo en mis palabras, pero era el Espíritu Santo que me afirmaba algo con respecto a la vocación en la cual me había sido llamado. Para eso es la promesa de la persona del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es para afirmar nuestra identidad, para afirmar lo que somos. Usted vea, los discípulos eran seguidores, vino una situación difícil y muchos huyeron. ¿Dónde estaban todos aquellos que alimentó? Por lo menos eran 5,000 los que había alimentado, sin contar niños y mujeres. ¿Dónde estaban a todos aquellos leprosos que sanó? ¿Dónde estaban todas aquellas mujeres endemoniados? Todas aquellas personas que lo vieron obrar poderosamente como hijo de Dios. ¿Dónde estaban? Finalmente dice que estando ahí pocos lo seguían. El Espíritu Santo, esa promesa de Dios sobre tu vida, te va a afirmar tu identidad. Así que pases lo que pases, necesitas a la persona del Espíritu Santo en tu vida para poder ¿qué? Afirmar tu identidad, afirmar algo con respecto a ti mismo, a decir yo soy hijo de Dios. Finalmente cometemos fallas, sí, pero yo soy un hijo de Dios. Entonces, ahora la palabra de Dios nos dice, he aquí yo enviaré la promesa. Yo voy a enviar aquello en el cual te va a afirmar
lo que yo he dicho de ti. Pero dice ahí, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Y esta es otra palabra que quiero compartirle, el ser investido. ¿Qué significa la palabra ser investido de poder o investido? Significa en el griego en, y esa es posición. Ok, salgas, no vayan hasta que seas afirmado, pero que también seas posicionado, ¿sí? Hasta que seas posicionado en lugar, tiempo y espacio. Eso es lo que significa ser investido. ¿Qué quiere decir? Que de unos simples pescadores, Dios los posicionó a otro nivel y poder predicar a aquellos el mensaje de salvación con autoridad de nuevo. Los posicionó y la gente se asombraba, decía, ¿que acaso estos no son pescadores? ¿Y de dónde? Gente sin letra. ¿Y de dónde sacan tanta sabiduría? Era de la persona del Espíritu Santo, era de la promesa que ellos habían recibido, el cual los posicionó, los subió de nivel. Y algo tremendo, usted ve a través de la palabra del Señor cómo el Espíritu Santo posiciona a la gente. Moisés, un hombre tartamudo, un hombre inseguro, un hombre violento, lo posiciona a ser el mejor líder. Gedeón lo llama y le dice, varón valiente y esforzado. Y él se voltea y dice, ¿quién? Porque mi casa es la más pobre y yo soy el menor de todos. Pero el Espíritu Santo lo posiciona a ser uno de los mejores también guerreros valientes. David, uno de los pastores, y lo posiciona a ser rey. Esa es la persona del Espíritu Santo, aquel que posiciona, coloca. Y le dice, espérense, no salgan a predicar, no salgan a anunciar hasta que yo los posicione, hasta que venga esta promesa, la cual los va a colocar ahí en ese lugar. Esta palabra también se dice que es instrumentalidad. ¿Qué quiere decir? Que Él te va a capacitar. No salgan, no salgan hasta que yo les dé las herramientas que necesitan. La palabra anunciar también significa don. Y entonces nos está diciendo, ¿saben qué? Dice la palabra en el libro de Santiago que todo don perfecto y toda dádiva desciende del Padre de las luces. Así que Él te va a dar un don, Él te va a dar una capacidad a través del Espíritu Santo, que es el que reparte los dones, a fin de que, de que tú anuncies, de que tú prediques. Esa es la importancia de tener al Espíritu Santo. El derramamiento en el Pentecostés era investirlos de ese poder, llenarlos de ese don, de esa habilitación, posicionarlos de ser unos gatitos, ahora ser unos leones capacitados con poder y autoridad que representaba la persona del Espíritu Santo. Y le dice, yo te voy a dar los instrumentos. ¿Le dio a Moisés los instrumentos? Claro que le dio los instrumentos. ¿Le dio a Gedeón los instrumentos? Claro que le dio los instrumentos. Cada una de las cosas que necesitan, Dios te las va a dar. ¿Con qué? Con la persona del Espíritu Santo. El ser investido también significa una relación en reposo. ¿Qué quiere decir? Como lo decía la palabra del Señor, estad quietos y mirad y ved la salvación que yo les doy. Es esa seguridad y esa tranquilidad que nos da la persona del Espíritu Santo en momentos de dificultad, reposo. El ser investidos no nos atemoriza, no nos amedrenta una situación. Hollarás serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Ningún arma forjada en contra de ti va a prevalecer. ¿Por qué? Porque estamos en en esa relación de reposo. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido investidos del poder de lo alto. Por eso es que lo necesitamos. El ser investido significa ser potente o poder. Es la fuerza que necesitamos.
No es con espada, no es con ejército, sino es con el poder de su Santo Espíritu. Fíjese qué tremendo es esta palabra en el cual les dice, no salgan hasta que reciban lo que yo les he prometido y hasta que los posicione, hasta que les dé las herramientas, hasta que ustedes tengan tranquilidad, hasta que tengan la potencia dentro y el propósito. ¿Quién le dijo a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo y empezaron los demás a hablar en lenguas que predicase? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, no, ellos no están borrachos. Eso es lo que profetizó Joel acerca de ellos. Que en los postreros días se derramaría del Espíritu de Dios sobre toda carne. Lo que están viendo es esa promesa. ¿Quién le dijo? El mismo Espíritu en el cual estaba él siendo lleno. Propósito. Si en tu vida todavía no tienes un propósito o todavía no has descubierto el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra, a este mundo, al hogar en donde estás, a la ciudad en donde tú perteneces, es porque entonces necesitas a la persona del Espíritu Santo, porque ella te revelará el propósito por el cual has sido enviado a esa familia, a ese lugar. Nada es obra de la casualidad. En Dios siempre hay un propósito. Y dice que es como un vestido o vestir. Me encanta ese libro de Gedeón porque en una de las traducciones dice que cuando él peleó la batalla, dice que el Espíritu Santo se vistió de Gedeón. ¿Cómo? Sí, que realmente no era la persona de Gedeón, sino que lo usó como herramienta o como instrumento de glorificar a Dios. Predicábamos hace algunos días y nos daban algunas referencias. Me decía, wow, es que se siente una presencia. No soy yo. Incluso hoy, si usted está sintiendo algo poderoso en su vida, no soy yo. Es la persona del Espíritu Santo que se ha vestido de mí para poder anunciar. Con un vestido se vistió cuando nosotros le permitimos. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él se quiere vestir de ti para glorificar a Jesucristo y al Padre. Esa es la obra, una de las obras del Espíritu Santo. Entonces les dice, no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero mire, vamos a Joel capítulo 2, versículo 28, porque yo quiero compartirle más con respecto al poder del Espíritu Santo. Porque muchos hablan del Pentecostés, del derramamiento, pero ¿para qué es ese derramamiento? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de la persona del Espíritu Santo? Es para que te dé identidad, es para que te afirme, es para que te dé poder, es para que te dote de infinidad de dones. Se vista de ti, pero ¿con cuál propósito? ¿Con qué propósito? Joel capítulo 2, versículo 28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Esta palabra profetizarán significa anunciarán. ¿Qué van a anunciar? Mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Usted véalo en Hechos. Pedro se levantó y ¿qué le dijo? Ustedes varones a los cuales a Jesucristo el Hijo de Dios habían crucificado y entregados, pero los perdona a fin de que se arrepienten y reconozcan que es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas para poder que anunciar de Jesucristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. El libro del profeta Isaías nos enseña cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación. Para eso es el Espíritu Santo, para poder predicar, para poder profetizar, para poder anunciar que solamente hay uno que sana, salva, bautiza y viene y que se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y dice en los postreros días, en los siguientes días, yo voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué sueños, qué visiones acerca del Señor Jesucristo?
Tuve la bendición de poder escuchar a una anciana, no solamente de años, sino una anciana en la parte de la iglesia llena de sabiduría y en el cual antes de toda esta cosa había tenido un sueño en el cual me lo contó y todavía no discerníamos cuál era el significado de ese sueño. Platicando con ella, me decía, hoy entiendo que ese sueño en el cual yo le conté a usted, hoy puedo ver cómo era Dios anunciando lo que iba a acontecer. ¿Qué nos falta? Y digo, ¿qué nos falta? Porque esto nos lleva a eso, más relación con el Espíritu Santo. Porque junto con los sueños, junto con las visiones, también tenemos que ser como Daniel, que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento para poder entender los sueños y las visiones que Dios tiene para nosotros, porque Él nos está anunciando. Entonces podemos ver que necesitamos al Espíritu Santo para qué, para poder anunciar y también cómo lo vamos a anunciar por medio también de qué, de esos sueños y de esas visiones. Eso fue en el caso de una anciana. También tenemos el caso de otra que nos anunció antes de todo esto. Le enseñaba a Dios la parábola de las 10 vírgenes y de cómo era necesario llenar nuestras vasijas. Hablándole a los ancianos, hablándole también a los jóvenes, teniendo visiones. Es el Espíritu de Dios el cual nos está llamando, el cual nos está enseñando y el cual necesitas tú y necesito yo. Por eso vino sobre los discípulos, para poder qué, para poder anunciar. El libro de los Corintios enseña y nos dice en el cual es bueno o hablar en lenguas es para edificación de uno mismo, pero si profetizaran, dice que sería mejor. Porque si entra un impío y los oye hablar en lenguas, estoy más o menos resumiendo y parafraseando, dice, nada entenderían. Pero si alguien viene y les profetiza, les anuncia ese mensaje y les dicen las cosas, las revelaciones que solamente Dios sabe y conoce, ellos se quedarán sorprendidos y sabrán que el Dios en el cual creemos y confiamos es Dios real. Por eso es que necesitamos a la persona del Espíritu Santo para que nos ayude a poder anunciar el mensaje de salvación. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Vuelvo a repetir, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Hoy más que nunca es algo que se está dejando de lado, la oración. Y usted lo ve al Maestro Jesucristo que en todo tiempo oraba. No todo el tiempo sanaba, no todo el tiempo liberaba, no todo el tiempo hacía milagros, pero lo que sí hacía todo el tiempo era que oraba. Y eso era gracias al Espíritu Santo que estaba sobre de él. Y tú necesitas al Espíritu Santo, tú necesitas a la persona del Espíritu Santo. Yo la necesito, ¿para qué? Para que nos dé ese espíritu de gracia, de favor, pero también espíritu de oración. Le dijo a los discípulos, velad y orad conmigo, y no lo hicieron. Velad y orad conmigo para que no entréis en tentación, y no lo hicieron. Y les dijo, ¿acaso no pudieron velar y orar conmigo ni una hora? Porque no estaba el espíritu de oración en el cual finalmente no sabemos pedir. No los dice la Biblia. Vosotros no pedís, no sabéis pedir porque no sabéis pedir como conviene. Piden para sus deseos, pero pídanle al Espíritu Santo y Él os enseñará a orar. Espíritu de oración, espíritu que nos va a direccionar a saber pedir como conviene. Espíritu de gracia. Mi esposa me ha dicho, y sé que es porque en parte también me ama, pero dice, tú tienes una gracia. La gracia es ese favor de Dios. Llego a la gente y la gente, bueno, me corresponde.
Llego a un lugar y la gente igual también me corresponde, pero no soy yo, es quien está en mí. Es el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que hace. Y dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. A medida que tú te relaciones con Dios, vas a ver el favor con la gente porque tienes que espíritu de gracia. Pero también ahí va de la mano espíritu de oración. Lo necesitamos al Espíritu Santo. Ese es ese poder. Qué bonito es ver la gente orar, sanar, ser restaurada. Pero déjame decirte, es más hermoso sentir la presencia de Dios. Esa la he experimentado y finalmente eso es lo más maravilloso, poder sentir la presencia de Dios. Los milagros son sorprendentes, claro, pero finalmente la presencia de Dios no tiene explicación. Por eso es que muchos se van con los milagros, las señales, las maravillas y pocos con la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es vital para nuestras vidas. La necesitamos. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, esta palabra dádiva significa don, regalo a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es un regalo, es un don que proviene de Dios. ¿Y se lo da a quién? A sus hijos. No es para todos, es para sus hijos. Pero aún, aunque finalmente hemos fallado, dice el apóstol Pedro, que si se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces también vendrá el Espíritu Santo sobre de ellos. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, es una persona primeramente, pero es algo que nos los da el Padre como un regalo, como una ayuda en medio de estos tiempos de dificultad. Esa es la promesa del Padre, que también la anunció Jesucristo, que no nos dejaría nada, nos da a esa persona que le ayudó a Jesucristo a estar los 3 años y medio aquí en la tierra y que aguantó y soportó. ¿Gracias a quién? A la persona del Espíritu Santo. Pero es necesario que pedirlo. Es necesario pedirlo. Es un regalo que Dios ya tiene para ti, para mí, para chicos, para pequeños, para grandes. ¿Para fin de qué? De lo que hoy estamos viendo. Cumplir su propósito. Anunciar el mensaje de salvación. Mateo capítulo 3, versículo 11, mire lo que dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Bautizo significa sumergir varias veces, a fin de que tomes el color como una tela teñida, a fin varias veces que te sumerja, eso ya es llenura, a fin de que tú tomes el color de la tela. ¿Por qué vamos a hacer? El bautismo es una sola vez, la llenura son varias veces. Necesitamos llenarnos más y más y más y más de su presencia a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero la palabra del Señor nos dice, ok, te va a bautizar, te va a llenar, te va a dar a la persona del Espíritu Santo, pero también dice, te va a bautizar con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Jeremías 23, 28, 29, mire lo que dice la palabra del Señor. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Perdón, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, que ha sido llena también con fuego, ¿con el fuego de qué? El fuego de su palabra. Como lo decía aquellos que iban camino a Emaús, no ardía nuestro corazón mientras nos enseñaba la palabra. Por eso es que ahí usted lo ve ahora con aquellos que eran
pescadores, aquellos que no conocían, no habían sido gente letrada y que dicen, ¿de dónde sacan esta sabiduría? Aún con el Maestro Jesucristo, ¿qué acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Qué acaso no conocemos a sus hermanos? ¿Qué acaso de a dónde sacó esta tanta sabiduría? Porque había sido bautizado. Había descendido sobre de él el Espíritu Santo y él, como es el verbo, y el verbo fue hecho carne, él nos va a bautizar con la persona del Espíritu Santo, pero también con su palabra. Por eso es que te dice, no te preocupes por qué hablar o por qué decir, porque va a ser el Espíritu Santo el que te va a decir lo que tienes que hablar. Por eso es que te va a bautizar con Espíritu Santo y con palabra, a fin de que Él te enseñe, Él sea tu maestro y Él te capacite para anunciar sus buenas nuevas de salvación. Lo necesitamos, lo necesitamos. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Que tenía que venir el Espíritu Santo para poder ¿qué? Ser un testigo, para poder anunciar aún a costa de su propia vida. Y vieron que cada uno predicaba la palabra del Señor. Se paraban ante el concilio, se paraban ante los reyes, se paraban ante todos y testificaban del poder de Dios. Y le decían, usted nada más imagínese, párese hoy ante un gobernador, ante a alguien de autoridad y dígale, finalmente tú mataste a aquel que es Salvador. Párese. Tendríamos miedo. Le decíamos, ¿qué no ves que ese tiene todas las cosas para meterte a la cárcel? ¿Qué no ves que todo es esto lo que hizo con tu maestro que lo mató? Sí, pero resucitó. Y aquel que tú mataste finalmente era el Hijo de Dios, pero aún eso te perdona. Le dice, ¿sabes qué? A veces, amada iglesia, no queremos testificar de Dios ni a nuestro vecino y solamente por pena. Quizá ni el familiar sabe que tú eres cristiano. ¿Por qué? Por pena, por temor, por miedo. Ya ni te digo que perderías la vida o tu trabajo o en el trabajo. No hablo de Dios o no hablo de Jesucristo o de no comparto mi creencia o en lo que quiero por miedo. Cuando necesitamos al Espíritu Santo que nos dice, vas a recibir poder, vas a recibir identidad, va a descubrir o más bien vas a descubrir tu propósito, y el propósito es que anuncies, el propósito es que testifiques de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Testificar, decir, si es cierto, yo he sido testigo de que Dios cambia nuestra vida. Si yo predico aquí, no es por tener estudios. Si yo predico es porque realmente Dios me ha dado de su Espíritu Santo y hoy puedo pararme frente a gentes y compartirles frente a una cámara y anunciar. No lo hago en mis fuerzas, lo hago en el poder del Espíritu y de testificar y de decir. Y hay gente que me han dicho, tú, mi familia lo sabe. Le compartía yo algunos días, vuelvo a repetir, a una anciana y me dice, me da gusto. Me da gusto ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Te conocía y sabía lo que eras. Y hoy el poder ver cómo Dios te ha transformado es evidencia de que Dios es real. Y por eso es que estoy aquí predicando, para darte a conocer que no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu situación, no importa cuánto el enemigo te haya pisoteado, te haya dicho, en Dios tienes una identidad. Él lo dice, de lo vil y de lo menospreciado te levanté yo para avergonzar a aquel que se cree.
al sabio de este mundo, pero necesitamos la persona del Espíritu Santo, ser embestidos de ese poder, de esa autoridad, de esa presencia que, vuelvo a repetir, nos va a enseñar nuestra identidad y nuestro propósito. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 11, y con este concluimos. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Perdón, había, eso era el hecho, Hechos 1:8, Hechos 2:11. Y estaban ahí reunidos el día de Pentecostés, el día de esa reunión. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuche usted bien, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos una región insignificante? ¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, para anunciar las maravillas de Dios, no para hacernos famosos, no para exaltarnos, no, no, no. La persona del Espíritu Santo nos va a ayudar a predicar, a anunciar las maravillas que Dios hace. Es por eso que lo necesitamos. Si tú no predicas ni siquiera a tu perro, es que no tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué le dices: ay, pastor, a mi perro? Me acuerdo cuando yo empezaba yo a compartir en una caja de cartón en la cual ahí poníamos, y me escuchaba mi familia, y hasta ahí el perro que teníamos se sentaba y se sentaba ahí a escucharme, y le predicaba yo a mi familia y hasta al perro como si le estuviera yo predicando a 100 o a 200. ¿Por qué? Porque finalmente el Espíritu Santo me llena a anunciar las maravillas de Dios. No importa a quién, pero si ni siquiera abres tu boca para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, amigo, amiga, necesitas al Espíritu Santo en tu vida para te dé identidad, te dé propósito, te dé las fuerzas, te dé la capacitación, te haga ese instrumento, Él te proteja, Él te dé autoridad, Él te posicione a fin de que, de que cuentes las maravillas de Dios. Cuando estaban reunidos el día del Pentecostés, lo dije al principio, eran 120, quizá con temor, quizá con miedo de ver a su Maestro Jesucristo y de que finalmente todo lo que vendría. Pero en ese día, esa cosecha, fíjese, quizá eran muchos, los dije, pero solamente las primicias de todos aquellos que les predicó Jesucristo 3 años y medio, solamente eran 120. Y esa primicia de 120, finalmente en ese día, en el Pentecostés, en el día de la reunión de la cosecha, de todo ese trigo que había sembrado el Señor sobre tierra buena, sobre tierra malas, junto al camino, fueron 120. Pero esos 120
embestidos del poder de lo alto, la primicia, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la vida de esos 120, uno que se levantó, convirtió a 3,000 en su primer mensaje. No hace alusión de los otros 119, pero si eso lo hizo uno, ¿qué se imagina de hoy? ¿Cuántos no habían predicado con poder, con autoridad a Jesucristo como Señor y Salvador? Hoy la iglesia vuelve a tener nuevamente un sacudimiento muy fuerte, en la cual mucho tiempo se ha predicado y hoy se está predicando a través de estos medios. Finalmente van a ser pocos los que después de este encierro salgan a predicar de la palabra del Señor. Por eso es que después de este encierro, quien no busque de la presencia de Dios, no va a ser el que tenga identidad, el que esté lleno y el que va a salir a anunciar las maravillas de Dios. Por eso es que este día es maravilloso y Dios nos lo recuerda. No es solamente saber que la persona más importante sobre la faz de la tierra, que es la persona del Espíritu Santo, vino en un día de Pentecostés, sino es para decir, en ese día vino con una primicia, la primicia de decir, estamos aquí, Señor, cuentas con nosotros, somos pocos, pero contigo, Señor, haremos maravillas. Por eso es que lo necesitamos. Por eso es que esta iglesia se ha caracterizado por darle lugar al Espíritu Santo. Porque si nos ha permitido poder llegar o ir hasta donde estamos, ha sido por su gracia y su misericordia. Si nos ha sostenido, si nos ha permitido poder predicar, poder anunciar, poder ayudar a tanta gente, ha sido por su gracia y misericordia. Y aunque venga lo que venga, tenemos un propósito y tenemos una identidad, que es la que el Espíritu Santo nos ha dado. Yo no predico a mi gusto, a mi forma o a lo que otros me dicten. Yo predico y anuncio a lo que el Espíritu Santo me guía y a lo que finalmente Él quiere para su pueblo. Así que yo te invito que en este día tú anheles a la persona del Espíritu Santo. Si la has experimentado como nosotros, yo te invito a que no la entristezcas. Es una persona y tiene sentimientos. Yo te invito a que pases mayor tiempo con Él, porque Él te va a dar identidad, Él te va a dar el propósito, Él te va a capacitar, Él se va a vestir. Hoy puedo ver en la persona de mi hijo que es alguien con quien paso ya, gracias a Dios, este tiempo y con quien platico y con quien he pasado un mayor tiempo. Y lo veo y a veces ya se pone mi ropa y ya lo veo y le digo, ¿qué haces con mi ropa? Y nada más me dice, pa, porque realmente cuando es uno amigo se viste de la misma forma. Y a mí me da gusto el hecho de vestirlo, o más bien de verlo crecer y de digo, wow, se parece a mí. Esa es la persona del Espíritu Santo cuando se viste de nosotros y decir, uno reconocer, no soy yo, es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amada iglesia, que en este día venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Si no lo tienes o no lo has experimentado, como lo dice ahí, pídelo, pídelo, porque Él está tu Padre Celestial y Él te lo va a dar. Es una promesa, es un regalo para nuestras vidas. Y si lo tienes, no lo dejes ir, no lo dejes ir. Yo te invito a que continúes tu relación con Dios, porque a mayor medida que te relaciones con Él, vas a ver su propósito. Una de las cosas que a mí me llevó el Señor finalmente es a tener mi identidad, y mi identidad se encuentra en Él. Cuando yo paso tiempo con Él, no importa lo que el mundo me diga que sé o que sería, o lo que quisieran más bien que ellos me dicen o te etiquetan. Tú eres esto, tú eres un perdedor, tú eres un bueno para nada, tú eres un flojo, tú eres esto. Cuando no tienes a la persona del Espíritu Santo, adoptas todas esas identidades. Soy un fracasado, soy un mediocre, soy un miedoso, soy un gordo, soy esto, soy el otro. Pero cuando tienes identidad en el Espíritu Santo, no importa lo que digan otros, porque tú sabes quién eres en la persona del Espíritu Santo.
Y cuando llegó ese día, el día de Pentecostés, les trajo identidad a esos varones esforzados y valientes y compartieron la palabra del Señor con autoridad y con denuedo. Y la misma presencia que ellos experimentaron está sobre de tu vida también. Simplemente anhélalo, búscalo de todo corazón y sé que en él vas a encontrar identidad. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora, en esta fecha, Señor Dios Todopoderoso. Lo hemos visto, Padre Celestial, que esa promesa, Padre, es para tiempo, lugar, espacio, Señor. Que seamos investidos, Señor, en esta hora desde ese poder de lo alto. Que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de los que nos están oyendo, sobre cada uno de los que están sintonizando. Que venga esa promesa, que venga esa investidura en los cuales los posicione, en los cuales, Señor, les dé los instrumentos que ellos necesitan, que les dé la paz que ellos necesitan, que les dé el poder, la autoridad, el propósito, Señor Dios Todopoderoso, por el cual han sido llamados, por el cual han sido colocados en la familia, Señor, en la que hoy se encuentran. Que ellos descubran su identidad en ti. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Padre, que venga sobre de ellos, sobre la iglesia, ese derramamiento de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, yo siento un fuego, yo siento una presencia de Dios sobre este lugar y sé que tú lo estás experimentando ahí en tu casa, en donde estás. Hay gloria, hay presencia y vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Antes de despedirme, yo quiero orar por los diezmos, por las ofrendas que la iglesia ha depositado. Lo hemos declarado a través de la palabra del Señor que no tendrán falta de ningún bien, porque Él lo ha dicho. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros serán llenos, llenos. Así que, Padre, ellos te han honrado a ti a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias. Y yo declaro lo que está en tu palabra, Padre, por cuanto a ti te han honrado y han reconocido que la bendición viene de ti. Padre, bendice, Señor, sus graneros, bendice sus fuentes de trabajo, bendice, Señor, sus ingresos, que no falte, Señor, la economía, el sustento, Padre, que venga esa sobreabundancia, la cual, Señor, dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, amados amigos, familia que nos sintonizan. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Los bendecimos. Que tengan una semana en bendición, que vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaremos teniendo contacto a través de las cápsulas de vida y también en nuestro servicio el día miércoles de oración. Si tienes peticiones, contáctate con nosotros, escribe tu petición, que estaremos orando por ustedes. Bendiciones.